Hola, hace mucho no hacía uno de estos podcasts que, como recordarán, cuando no tengo tiempo lo suelo hacer porque no implican tanto trabajo como hacer un video elaborado o otro tipo de cosas. Y quiero retomar estos tipos de podcast para poder hablar un poco más sobre algunos temas vinculados con las vidas de los autores o noticias o vainas en las que no quiero meterle mucho tiempo, mucho trabajo. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las facetas más interesantes de Michel Foucault, más allá del activista político, más allá de el intelectual francés, profesor de la Escuela Normal Superior. Entonces quiero hablar sobre esa fase tan crítica de la vida de Foucault, que fue los finales de los 70, principios de los 80, que marca cuando Michel Foucault contrae SIDA y fallece. Y para eso me voy a basar en alguno de sus biógrafos, en David Massey, en John Miller y en Daniel Defert. Recordemos que Daniel Defert fue amante de Foucault, uno de los amantes más cercanos de Michel Foucault. Michel Foucault tuvo muchos amantes en su vida, pero él fue como uno de los más cercanos. Estuvo acompañándolo en todo el proceso que tuvo con la enfermedad hasta su muerte, y también fundó AIDS, que es una organización de sensibilización sobre el SIDA, una de las primeras que se funda en Francia y una de las más grandes. Recordemos que Michel Foucault murió a los 57 años a causa de complicaciones con el VIH. Resulta un poco paradójico que el investigador que descubrió el SIDA haya sido uno de los discípulos de su padre, Paul Foucault. El investigador se llama Luc Montagnier. Foucault proviene de una familia de médicos, él mismo estudió psiquiatría, entonces él es muy cercano a las ciencias de la salud, y hubo un escándalo un poco fuerte respecto a la opinión de Foucault sobre el SIDA, porque hay retractores que consideran que Foucault manifestaba que el SIDA no existía en sí, sino que era una construcción social para poder marginar a los homosexuales, y de eso trataremos también en este podcast. Ahora bien, uno de esos retractores es Raymond Tallis, que en diciembre del 2001 lanzaba una acusación contra Michel Foucault con la excusa de comentar un libro que exponía sobre la posible historia de la falsedad. Entonces el artículo venía anunciado en la portada del Times Literary Supplement y le daba un carácter un poco académico. Lo que decía Tallis era que, pues, revisando un poco a Michel Foucault, realmente Foucault nunca creyó seriamente en su propia formulación de que las verdades objetivas no eran más que manifestaciones del poder dominante y por lo tanto son relativas y efímeras como el poder mismo. Pero esta situación es muy particular porque él utiliza un contraargumento sacado del mismo libro de David Massey, y afirmaba que, pues, en 1980, cuando se le habló a Michel Foucault sobre una enfermedad que afectaba sobre todo a los homosexuales, este reaccionó como si de verdad creyera en sus propias teorías. Entonces no hizo el menor caso y lo consideró como una especie de intoxicación homofóbica, la típica verdad creada por los medios al servicio del poder represivo, y de manera que se pueda como limitar la sexualidad de los homosexuales. Y esto pasaría como por una especie de anécdota si no fuera porque después de contraer el virus él seguía admitiendo que no existía el SIDA, y consecuentemente pues no avisó a ninguno de sus colegas, ni siquiera en el año de su muerte, que fue en 1983. Para Tallis, Foucault se había convertido en una especie de mártir de sus convicciones relativistas y había convertido a muchas otras personas también en mártires innecesarios de sus propios postulados. Ahora, ante esta posición surge Richard Sennett y le replica diciéndole que mucho de lo que estaba diciendo eran mentiras sobre Foucault, en especial respecto como es a los últimos años de vida de Foucault. Para Tallis, los últimos años de vida de Foucault estuvieron rodeados de sexo y libertinaje en los baños de San Francisco. Sennett decía que en ese momento estaba completamente ocupado trabajando en su obra y que realmente ni siquiera podía
tener ese tipo de relaciones sexuales tales y como las detallaba Tajín. Pero eso sí, Sennett como que también admitió que Foucault había rechazado la existencia del SIDA, inclusive frente a las puertas de la muerte. Y aquí vamos a ver si realmente Foucault consideraba que no existía el SIDA o a qué se refería con que era una especie de construcción social. Hay una anécdota muy interesante que cuando Michel Foucault se enteró de que existía una enfermedad que castigaba a los homosexuales, él dijo que sería más bello que morir por el amor a los muchachos. Si le damos la razón a Hegel con todo lo que eso supone y uno muere de una muerte muy tono a su sistema, ¿qué otra muerte le estaría reservada a Foucault si no fuera producida por una enorme pasión? Para esta fecha aún no se conocía muy bien qué era el virus del SIDA, qué lo provocaba, cómo se transmitía, y más que todo lo que había eran rumores. Se sabía que existían, los médicos estaban impotentes viendo la cantidad de muertos en aumento que habían, y también el miedo sobre la enfermedad se generalizaba. La cuestión es que se convirtió en una especie de marginación, de marca contra la comunidad homosexual, porque muchos de los que se veían infectados eran homosexuales. Entonces se pensaba que era una especie de castigo divino, se pensaba que era una especie de venganza de Dios contra los homosexuales por haber manchado la tierra con su pecado, cosas similares. Y lo peor de todo es que de una u otra manera los mismos homosexuales estaban comiendo todo este cuento y había mucho temor y mucho pánico en Estados Unidos, más que todo en las zonas gay de San Francisco, en los baños conocidos por sus orgías sadomasoquistas. Y creo que en el fondo, como con toda esta caracterización de lo que es la enfermedad del SIDA, a eso es a lo que se refiere Michel Foucault como un tipo de construcción social. Recordemos como toda la labor que hizo Foucault respecto a la locura y respecto a la enfermedad, como una enfermedad se construye como una especie de estigma sobre un grupo humano para marginarle, para caracterizarle, para disasociarlo de la normalidad. Creo que a eso es a lo que se refiere en el fondo Michel Foucault cuando habla del SIDA como una especie de construcción social. El problema es que como no hay escrito sobre eso, no sabemos si realmente Michel Foucault creía en la existencia del patógeno del SIDA o si no creía y era un negacionista sobre el SIDA. También era una época muy temprana para hablar sobre eso. Lo que sí es muy claro es que por estos tiempos Foucault visitaba mucho San Francisco. Eso está en el libro de Miller, donde te dice que muchos de los médicos, amantes, amigos gay que estaban con Foucault en esos tiempos le habían urgido a cuidarse más, a reparar en lo que estaba haciendo, pero Foucault había ignorado estas advertencias, porque a la larga cuidarse de sí mismo, controlarse especialmente cuando estaba en San Francisco no era su estilo. Foucault estaba demasiado emocionado con la comunidad gay de San Francisco. Al principio fue a la costa, a la Universidad de California en Berkeley, para dictar unas charlas, pero pues de una vez sus amigos gays de esos lugares lo llevaron directo a la zona de la calle Folsom y a la calle Castro, que son lugares de bares y discotecas gay. Y a lo largo de su vida, la verdad es que para Foucault siempre le llamó la atención las características sexuales vinculadas con el dolor, el sadomasoquismo en específico, la forma consensual de erotismo sadomasoquista que se ejercía en varios baños públicos de San Francisco le emocionaban. Él consideraba que este movimiento de prácticas sexuales eran formas de aproximar el placer con la muerte. En 1982 dijo como que el sadomasoquismo es mucho más que la verdadera creación de nuevas posibilidades de placer de las cuales la gente no tenía antes la menor idea, sino que era una especie de conexión entre un placer completamente verdadero y la muerte, porque para Foucault la verdadera pasión en el placer radicaba en su proximidad con la muerte. Y este sentimiento, que el placer está de algún modo relacionado con la muerte, lo obsesionó durante toda la vida.
La lista de muertos de la comunidad sadomasoquista ya era muy larga y parecía que seguiría alargándose inexorablemente. Y la verdad es que muchos, como Michel Foucault, creían que había sido una de las fuerzas más positivas y constructivas de su vida, un modo de expresar consensualmente un conjunto de impulsos que de otro modo habrían seguido como tabúes en la sociedad. La cuestión es que esta comunidad fue especialmente marginada por los altos casos de personas muertas por el virus del VIH. Y hasta cierto punto era un poco irónico porque estas relaciones polisexuales a las que Foucault se desencarnaba y vivía extremadamente en San Francisco, él las denominaba como orgías suicidas, y eso le generaba cierta fascinación. Entonces, la verdad, creo que Foucault entendía muy bien cuáles eran los peligros del sexo descontrolado en un lugar como San Francisco, donde pululaba tanto el VIH, porque él no era un imbécil, pues tampoco era un desconocedor, era de familia de médicos, se había formado en las ciencias de la salud, conocía muy bien sobre patógenos, y esa proximidad con la muerte, vinculada con el placer, también de una otra forma le excitaba. Y debe destacarse lo singular de las preocupaciones de Foucault en vista de la ansiedad que el SIDA continuaba provocando. La mayoría de los miembros de la comunidad gay y sadomasoquista jamás habrían considerado la situación en esos términos. Foucault, en cambio, hacía mucho que había situado la muerte y la preparación del suicidio en el centro de sus preocupaciones, invocando lo que una vez llamó como el coraje del conocimiento clandestino que soporta esa maldición. Realmente tenía la convicción de que comprender la vida solo es dado a un conocimiento cruel, reductor y ya infernal que solo la desea muerta. Ahora, esta fascinación por Foucault entre la vida, la muerte, el sexo, la enfermedad, es comentada también por Herbert Gilbert, que es un poeta francés muy amigo de Foucault, y que para entonces era una de las personas más cercanas a él. Cuenta cómo el filósofo de su relato regresó de una visita de otoño a San Francisco, ansioso de contar sus últimas escapadas a los baños. Esos lugares deben estar completamente vacíos por culpa del SIDA, dijo él, y Foucault le respondió: no seas tonto, todo lo contrario, nunca han sido tan populares y ahora son asombrosos. Antes nadie decía nada, ahora todo el mundo habla. Cada uno sabe exactamente por qué está allí. Es decir, que Daniel Defert, después de leer estos textos de Gilbert, lo rechazó completamente y dijo que más que todo lo que decía el novelista eran puras fantasías. De aquí a saberlo es un poco difícil, porque Defert, después de la muerte de Michel Foucault, intentó aislarse completamente de los biógrafos, de los amigos, de las personas que de una u otra forma querían hablar sobre Foucault y su relación con el SIDA. Después él como que cayó un poco en cuenta y fundó AIDS, y pues el mismo Defert destaca que Foucault consideraba muy seriamente el SIDA. Cuando fue por última vez a San Francisco, calificó ese viaje de experiencia al límite. Es decir, que de alguna u otra forma Foucault sabía que se estaba arriesgando, entendía muy bien que esto era una especie de ruleta rusa, y eso lo atraía un poco más, lo exaltaba en su libido. Esto se muestra un poquito más en una entrevista que se le hizo en 1981, donde describe con algún detalle el atractivo que le inspiraba la determinación a las formas extremas de pasión, y vincula implícitamente un tipo demoledor de placer doloroso y la capacidad de utilizar estos medios potencialmente autodestructivos para observar el mundo de una manera distinta. Ahora, hay que decir también que Defert critica mucho la lectura de Miller, porque dice que es completamente morbosa y que se inventó, que exageró varios de las cosas que habían sucedido, porque lo que quería mostrar era un Foucault sadomasoquista, y que él no lo niega, porque pues a la larga pues Foucault era sadomasoquista, gustaba de cuero, látigos y todas estas cuestiones. Pero al parecer Miller exagera un poquito esa imagen para hacerlo más vendible. Ahora bien, ya que llegamos a este punto, vuelvo otra vez a lo que podía entender Foucault por el SIDA, y es que no creo realmente, y ya lo hemos observado con
las versiones que dieron sus biógrafos y su amante sobre su vida y su relación con el SIDA, que Foucault negara la existencia del patógeno del SIDA. Lo que creo es que Foucault consideraba que toda la producción social alrededor del patógeno del SIDA, toda esa marginación sobre los homosexuales, toda esa producción simbólica de estigmatización, eso es lo que era una construcción social. El SIDA es una construcción social en tanto que fue diseñado como una especie de enfermedad castigo de Dios contra los homosexuales, limitar sus libertades sexuales. Creo que en ese punto consideraba Michel Foucault que era una construcción social y conocía muy bien los riesgos de tener sexo sin seguridad en un lugar tan caliente como lo era San Francisco para los años 80. En el caso de nuestro filósofo, el SIDA sirvió para entender lo que carece de sentido, sirvió para ser causa común frente a la gravedad pública y privada de una enfermedad real y metafórica que por entonces es agigantada y amenazada como una especie de nueva plaga que va a eliminar Sodoma y Gomorra. Pero sirvió también para que muchos de los que le sobrevivieron se interrogaran sobre la existencia de este tipo de marginación y sobre la justeza de sus elecciones, sobre la temeridad de los últimos años de Michel Foucault, sobre la relación que podía existir entre la obra y la vida del filósofo. Su posición frente al SIDA lo que nos muestra es una coyuntura, una especie de bisagra entre la obra de Michel Foucault y la forma como intenta experimentar esa obra en su vida. Por eso es tan polémico este punto de su existencia. Y no siendo más, gracias por haber escuchado este podcast. Nos veremos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo, comentarme sobre sus dudas, sus opiniones, sus críticas. Nos vemos en otra ocasión. Chao.